En la librería Plastilina de Cádiz y vamos a presentar algunos libros de la editorial Diego Pum de Tenerife. Vamos a hacer una presentación a tres bandas. En Tenerife están Ernesto Rodríguez Abad, uno de los directores de Diego Pum, junto con Cayetano Cordobés. Y está también Benigno León, del Consejo Asesor de la editorial Diego Pum y autor de algunos de los libros de la editorial. Es un encuentro muy atlántico, porque sé que esta retransmisión la seguirán, si no en directos, en diferido, muchos amigos y muchos colaboradores de la editorial que viven en Latinoamérica. Hoy es el cumpleaños de García Lorca, el 123 cumpleaños. No es que hubiera cumplido 123 años, creo, sino que cumple realmente para todos nosotros 123 años, sobre todo para los que entendemos la literatura de la manera abierta, lúdica y creativa, como él la entendía, que me parece que eso ocurre en todos los libros de Diego Pum y en toda la actividad creativa y editorial de Ernesto y de Benigno. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Benigno. Hola, buenos días. Bien, nos oímos todos. Buenos días. Buenos días desde un lugar muy especial. Yo estoy en el Hostal La Ranita, en Los Silos, rodeado de estas montañas maravillosas que para mí son algo muy especial, ¿no? Estar en esta terraza viendo el paisaje con el que crecí me parece una maravilla, y de verdad que celebrar el cumpleaños de Lorca de esta forma es de verdad lo mejor que podía pasar. Lorca para mí siempre ha sido un faro hacia donde mirar cuando intento escribir o cuando intento crear cualquier cosa. Sí, Los Silos, además, para quien no lo conozca, es el centro del mundo. El centro del mundo en cierto sentido, en el mejor sentido. Desde luego, en los primeros días de diciembre, desde hace 25 años, Los Silos se convierte en el centro del mundo de la narración oral, de la comunicación literaria. Ernesto es el director del Festival Internacional del Cuento de Los Silos, una aventura amorosa y primorosa que empezó hace 25 años y que continúa incluso en pandemia. El pasado diciembre yo tuve la alegría otra vez de participar en el Festival de Los Silos, fue todo online y bueno, y en ese momento ya me ha contado para el próximo Festival del Cuento. Si tenemos tiempo, hablamos también un poquito de eso. Hoy, como digo, quería presentar sobre todo los clásicos de Diego Pum. Diego Pum es una editorial que tiene su sede en Tenerife, que dirige Ernesto Rodríguez Abad y Cayetano Cordobés, como digo, y que es una propuesta editorial que forma parte de un proyecto cultural más amplio, donde se integra la narración oral, la animación lectora, la creatividad artística, y que tiene un concepto de la literatura. No es solamente una editorial de literatura infantil, porque sus libros no son, como vamos a ver, libros para un público infantil específico en el sentido canónico de la palabra. El concepto de libro que se tiene en la editorial Diego Pum es un lugar, ellos mismos lo dicen, ¿no?, en su web, un lugar donde se encuentra la creatividad artística, plástica y literaria. Y es un libro también, siempre el de Diego Pum, donde el lector tiene un papel activísimo, importantísimo. Leer, ver, oír un libro de Diego Pum es multiplicar las maneras de leer, de percibir la creación y el arte, y es además tener la oportunidad de tomar el libro como un punto de partida para la propia creatividad.
De todo eso me gustaría que hablaran durante este rato que vamos a charlar Ernesto y Benigno. Y vamos a empezar presentando, como digo, a los clásicos. Los clásicos empezaron a publicarse por Diego Pun con esta maravilla, el Quijote, y siguieron y han tenido una segunda ocasión con el Lazarillo, publicado el pasado año. En ambos casos, el texto sobre el que se sostiene el libro es creación de Benigno León y de Ernesto Rodríguez Abad, y las ilustraciones, en ambos casos también, son maravillosas ilustraciones de Luis San Vicente, un ilustrador mexicano, asiduo colaborador de Diego Pun, y que en su creación artística pues responde a ese mismo concepto de libro y de creación que sigue la línea de la editorial. A mí me gustaría, si os parece bien, que empezarais hablando de cómo os planteáis la adaptación, el texto del Quijote y del Lazarillo, porque realmente estamos hablando de libro álbum, no estamos hablando de un resumen ni de una sinopsis del Quijote o del Lazarillo, estamos hablando de una verdadera recreación, ¿no?, de esos textos, con el objetivo de llegar a un público muy amplio. Diego Pun habla de que el lector de sus libros es el que tiene desde 0 a 99 años. Habláis un poquito de la construcción de los textos. Bien, buenos días, María Jesús, buenos días a todos los que estén conectados. Yo no puedo ofrecer un fondo de pantalla tan idílico como el que tiene Ernesto detrás. En fin, para contrastar con ese espacio abierto, pues yo estoy en un lugar cerrado en mi casa, ¿no? Por lo tanto, pues, en fin, sirvan también las dos visiones. Bien, creo que tú has resumido muy bien, María Jesús, el resultado final del Quijote, porque efectivamente nuestro Quijote no es el Quijote resumido ni sintetizado que podría en principio parecer. Ya lo hemos contado en varias ocasiones, y llegar a ese... Creo que no... ¿Se oye? Sí, se te oye bien, aunque hay gente en la librería y estamos intentando hacer... Llegar a ese resultado no fue fácil, porque en principio Ernesto y yo, cuando nos planteamos hacer esta obra, pues claro está, el primer planteamiento lógico, creemos, que hicimos fue el de, como tú bien decías al principio, de hacer un resumen, una síntesis del Quijote. En fin, el Quijote y Cervantes ya sabemos lo que supone y lo que significa en la literatura española, y entonces nos parecía, en fin, un poco de traidores el alterar en demasía el texto cervantino. Y así estuvimos bastante tiempo tratando de crear nuestro Quijote a partir del texto cervantino, es decir, hacer una especie de síntesis de 40, 50 frases que condensaran perfectamente tanto la prosa como la intención de Cervantes. Y en fin, después de algún tiempo nos dimos cuenta de que ese no era el camino adecuado, no era el camino correcto, y que por ahí no íbamos a ninguna parte. Después de incluso en algún momento de ese proceso, el plantearnos abandonar la aventura y el reto de llevar el Quijote a libro álbum, porque nos parecía que era bastante complicado, difícil y hasta imposible, pues en un momento ya de desazón y de casi de tirar el proyecto abajo, pues decidimos, ¿por qué no recreamos, como tú bien dijiste al principio, el Quijote, nuestra particular visión del Quijote, hacemos nuestro particular Quijote? Y esa fue la clave que nos dio la solución al texto. Por lo tanto, es un Quijote que es nuestro Quijote, no es el Quijote de Cervantes, lógicamente, porque reducir, sintetizar en 40 o 50 frases la obra cervantina es imposible, no se puede hacer. Por lo tanto, lo que hicimos fue
nuestra particular visión del Quijote. Y lo que aparece en el libro álbum es el Quijote que hemos imaginado Ernesto y yo, claro está, con el complemento fantástico ideal de las ilustraciones de Luis San Vicente. Sí, además, aparte de una reinterpretación, una recreación del Quijote, hay tanto en el Quijote como en el Lazarillo, un esfuerzo más que conseguido, además, de actualizar, es decir, de que el lector encuentre sus Quijotes, o se vea a sí mismo, como vea sus propias Quijotadas, o encuentre Lazarillos a su alrededor. Eso es muy interesante. Sí, yo creo que lo más interesante, te decía antes, María Jesús, gracias por el cariño de la presentación y gracias a Plastilina por hacernos un hueco en este sábado. Creo que la clave está en que estos libros son producto de una recreación actual, una recreación desde el hoy. No podemos ver las figuras de Don Quijote o de Lazarillo desde la época en la que fueron escritos. Lectores de hoy y lo hemos creado desde una conciencia totalmente actual. Yo no puedo ver el Quijote sin pensar en para nosotros fue la clave descubrir un personaje que lucha por la fantasía, por el derecho a fantasear, por el derecho a ese gramo de locura que tenemos que poder para poder vivir en la sociedad actual. Y Lazarillo, como acabamos al final del libro, la clave de todo, cuántos lazarillos quedan por el mundo, cuántos niños tienen que trabajar explotados, cuánta infancia sacrificada por una sociedad que mira siempre hacia otro lado. Hay siempre los lazarillos y hay muchos Quijotes por el mundo. Y creo que esos guiños a la actualidad son los que hacen especiales estos libros y los que hacen que sean de verdad recreaciones o creaciones a partir de esos dos grandes mitos literarios como son estos clásicos que nunca morirán. Querido ofrecerlos desde otras perspectivas, jugando a la creatividad de escribir y de ilustrar desde México y desde Canarias y conectar con muchos lectores de cualquier edad, porque creo que los libros tienen que emocionar a cualquier edad. No lo oigo casi nada, Ernesto. No. Ahora sí. Ahora sí. A ver, ahora sí. Sí, pero vamos, te he oído lo esencial. Estáis preparando un tercer número, una tercera ocasión de los clásicos, que es la Celestina. Antes, fuera ya de cámara, Menino me ha dicho que está más o menos planteado el proyecto. ¿Va a seguir la misma línea que hasta ahora? Sí, nuestra idea inicial cuando iniciamos esta trilogía de Quijote, Lazarillo, era concluirlo con la Celestina, manteniendo la misma autoría tanto del texto como de la ilustración. Es decir, los tres libros van a estar ilustrados también por Luis San Vicente. Y con la Celestina, que ya está en fase final de redacción, el texto está ya casi concluido, pues también nos planteamos algunas cuestiones que ya nos habíamos planteado con el Quijote y la Lazarillo, es decir, qué hacer con un texto de la complejidad tanto genérica como textual y de contenido que tiene la Celestina. La Celestina es una obra de teatro, es verdad que con unas características especiales, pero un texto teatral con su trama teatral, con sus conflictos teatrales, con la multiplicidad de personajes que tiene esa obra, y lógicamente todo ese contenido era imposible trasladarlo a un libro álbum. Por eso también, aunque nos costó dar con la tecla, igual que con el Quijote y el Lazarillo, al final creo que lo logramos. Hicimos también un proceso bastante complejo de simplificación y de selección de la historia que queríamos llevar
al libro álbum. Y sobre todo una de las cuestiones que nos dio más de un dolor de cabeza fue, en fin, primero, qué historia íbamos a llevar y en segundo lugar, cómo íbamos a contar esa historia. Y ahí pues ya nos planteamos el punto de vista narrativo que teníamos que adoptar para contar la historia de Celestina. Y ahí nos movimos primero, en un primer momento nos planteamos contar la historia desde un narrador en tercera persona que nos parecía que era el menos complejo, el menos complicado, el que menos problemas podía darnos, porque en principio no teníamos muy claro una narración en primera persona, como hicimos en el Lazarillo. Y nos parecía más adecuada la tercera persona que adoptamos en el Quijote. Pero una vez que empezamos a redactar los textos, vimos que tampoco ese era el tono, ni el punto de vista, ni la visión que queríamos dar. Y después se nos ocurrió, pues bueno, vamos a pasar entonces a una primera persona. Y ahí ya nos volvimos a plantear otra cuestión. La primera persona, ¿de quién? ¿De qué personaje? ¿De Calisto, de Melibea, de Celestina? En fin, esa primera persona, ¿quién la iba a tutelar? Y después también de darle bastante cuenta, concluimos que el punto de vista más acertado y más adecuado para contar esa historia era el del personaje principal, que es, creemos, la Celestina. Y así lo planteamos y así creo que lo resolvimos de forma creo que bastante adecuada y conveniente para contar esa historia. Es una maravillosa recreación del cuento, de la vida de Lázaro de Tormes, y tiene toda esa carga oral, todo ese efecto de que cuando se lee parece que se oye que tiene la obra original del Lazarillo. Tanto el planteamiento textual como el planteamiento pictórico, el planteamiento plástico, a mí me recuerda mucho toda la labor de adaptación de clásicos, de recreación de clásicos para público infantil y público en general, que hicieron los pedagogos de la Segunda República y que se produjo en esa regeneración artística maravillosa que duró las primeras décadas del siglo XX y que se interrumpió de manera trágica y definitiva con la guerra civil y con la dictadura. Es una pedagogía muy libertaria, ¿no?, la que se desprende de estos libros, de estos clásicos y en general de toda la producción editorial de Diego Pons, de la que también me gustaría hablar ahora un poquito. ¿Cuál es la idea? ¿Es esta el concepto pedagógico, la idea de pedagogía que hay tras la producción de la editorial de Diego Pons, Ernesto, por ejemplo? Creo que nos defines perfectamente. Yo creo que leer es libertad. Creo mucho en toda esa labor que supuso y tengo muchos anclajes en lo que fue pues todas las misiones pedagógicas, lo que fue la labor de Lorca con la barraca, con ese intento de verdad de llevar el arte, la cultura, la literatura más allá de las paredes. Creo que cuando editamos, cuando recreamos un clásico, cuando queremos hacer teatro, cuando queremos llevárselo a la gente, tenemos que romper los esquemas tradicionales y pensar que todo tiene que suceder de manera muy digamos, desde los estamentos, digamos, de la administración, ¿no? Creemos que todo el arte tiene que dársele a la gente desde la libertad. Yo creo que leer es abrir caminos de libertad a la gente. Creo que cada libro es una ventana que se abre, una puerta que se abre y que nos crea sentimientos de libertad. Siempre digo que el mayor hecho de libertad que podemos cometer las personas es elegir el libro que queramos en una librería, el libro que cada persona desee leer en el momento determinado, sin imposiciones de ninguna clase. Y sí, creo que buscamos esa idea de libertad. En el Quijote subyace, en nuestro Quijote, esa protesta de una sociedad que quiere cortar las alas
al loco, al que piensa, al que quiere ir más allá. El Lazarillo hay también toda una crítica que subyace dentro del texto y de las ilustraciones. Si leemos bien las ilustraciones, creo que se ve muy bien toda esa crítica a una sociedad que no protege como debe a la infancia. Y creo que sí, María Jesús, creo que hay muchos anclajes en esas ideas de una pedagogía determinada, de una pedagogía libertaria, como bien defines, y de una manera de concebir el libro y la literatura como caminos de libertad y como búsquedas personales. En ese sentido, a mí me interesaría también mencionar al menos algunas otras creaciones de Diego Pum. La más reciente y la más sorprendente, seguramente para muchos, esta Caperucita Roja de Gabriel Pacheco, otro gran ilustrador y otro asiduo colaborador de Diego Pum, que tendremos ocasión de presentar en otro momento de una manera más detallada. Es una maravilla de Caperucita, y que nace de un diálogo entre el cuento tradicional de Caperucita y el primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Porque en esta pedagogía libertaria, en este entendimiento libre que tenéis de la literatura, también tiene un lugar fundamental el diálogo que se establecen entre los textos, independientemente de quién los escriba y para qué los escriba, independientemente de quién los lea, ¿no? Los textos clásicos, tradicionales de la literatura, son seres vivos y se hablan entre sí, ¿no? Y esta Caperucita hablando con Sor Juana, con el sueño de Sor Juana, es muy proverbial, ejemplifica muy bien, ¿no? lo que estamos diciendo. ¿Cómo nace esta idea de Caperucita? Bueno, nace aquí, en Los Hilos, precisamente. Por eso estamos aquí. O sea, Los Hilos tiene mucho que ver con la editorial, con Diego Pum. Este paisaje tiene mucho que ver, y en un festival del cuento que estuvo Gabriel Pacheco, hablamos con él y me propuso que quería entonces profundizar para publicar en Diego Pum esa Caperucita que estaba haciendo. Para mí, como editor, se unían dos pasiones en mi vida. Por una parte, las Caperucitas. Soy un coleccionista de ediciones de Caperucita. Y por otra parte, como bien sabes, María Jesús, soy un gran admirador de Sor Juana. Me parece una de las mujeres fundamentales en nuestra historia, en el mundo hispano y en nuestra literatura en español. Creo que Sor Juana pone las bases y los pilares de mucho pensamiento actual, incluso. Al confluir estas dos fuerzas para mí, que es Caperucita y Sor Juana, en Pacheco, creo que él nos ha dado, a través de ese libro Silente, una visión de la profundidad que tiene de verdad Caperucita, de ese texto que muchas veces se ha tratado de forma tan superflua, de forma tan banal, y el Gabriel Pacheco, a través del primer sueño de Sor Juana, nos hace ver de verdad todo ese mundo onírico que tiene Caperucita, esa relación con la muerte, la vida, la búsqueda y con el mundo del peligro y del bosque. Creo que es un libro para releer, que es un libro que despierta la sensibilidad a través de ese lenguaje narrativo, visual, que perfectamente traza Gabriel Pacheco. Creo que es un gran libro, que es un libro que estará ahí, que será un fondo de librería durante muchos años. Es la segunda Caperucita que editamos en Diego Pum. La primera fue la de Gabriela Mistral, que creo que también es otra joya de los textos que tenemos. Y si viniese una tercera Caperucita, seguro que si es una propuesta tan innovadora como la de Gabriel, la abordaremos. Sí, esta es la de Gabriela Mistral, que es una maravilla. Yo no la conocía, la he leído estos últimos días.
ni conocía todo lo que tenéis publicado de Gabriela Mistral, porque ella alrededor de 1920, ¿no? Creo recordar, escribe varias versiones de cuentos tradicionales, ¿no? Vosotros trabajáis mucho el cuento tradicional y me parece que también lo trabajáis de una manera muy responsable, ¿no? Frente a quizás cierta manera irresponsable que está más o menos de moda. Quiero decir con eso, me gustaría que también hablarais un poco de esa cuestión. Hay en un público general, en los últimos tiempos, un rechazo frontal a veces al cuento tradicional, al cuento de hadas, al cuento por entender, porque se entiende de una manera miope, a mi modo de ver, que esos cuentos transportan unos arquetipos y un sistema de valores que si no es caduco debe pasar a ser caduco, ¿no? Hablo de, bueno, pues el rechazo que cierto feminismo tiene a los cuentos con príncipe azul, el rechazo que la pedagogía moderna, que la educación moderna muestra muchas veces ante personajes femeninos, por ejemplo, ¿no? Que ofrecen arquetipos de obediencia o de sumisión, etcétera, etcétera. Es comprensible, ¿no? Ese rechazo, pero también hay que advertir que ese rechazo viene al 100% de un desconocimiento de lo que es la narrativa tradicional y lo que ha sido la narrativa oral. En vuestros proyectos convergen, siendo libros, convergen paradójicamente todas las maneras posibles de leer y de aprender y de emocionarse, que viene a ser lo mismo. Es decir, converge la manera de emocionarse viendo, contemplando, como en el libro Silente de Caprucita, converge la manera de emocionarse escuchando, como en toda la narración oral que recuperáis con el propio Lazarillo o con los textos de Gabriela Mistral, y converge, y hay también en esos libros la manera de emocionarse a través de la lectura, ¿no? Es una propuesta muy valiente, ¿no? Porque estáis defendiendo otras maneras de leer que no son el libro, pero a través del libro. No sé si Ernesto o Benigno quieren decir algo a este respecto. Sí, ahora me gustaría que Benigno también opine, pero creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que defender una literatura, el folclore, la literatura tradicional, a veces está muy mal vista, muy mal leída, muy mal comprendida. Creo que es una manera muy sesgada a veces de llegar hacia ella y no tenemos todos los datos. Muchas veces leemos de una manera muy, digamos, ceñida al texto. Y los textos muchas veces son entramados simbólicos, son universos simbólicos que van mucho más allá de lo que están diciéndonos. No es una primera lectura, un primer acercamiento, sino tenemos que llegar a ese universo de símbolos que está representado. Pero muchas veces tampoco conocemos todos los textos que hay, porque están todo el universo de los contracuentos, como en el caso del Príncipe Durmiente, sí, que reconstruí y rescaté de varias versiones y logramos con Noemí Villamusa plantearlo estilo álbum también. Creo que hay que rescatar un tipo de texto tradicional que están ahí, que no se nos han puesto en las manos, y los textos que más conocemos también verlos sin ediciones resumidas, sin ediciones controladas desde ideologías determinadas. Los textos son más libres y las interpretaciones de los textos también a veces están determinadas por el pensamiento de cada persona. Tenemos que ver el universo simbólico, perdernos en esos bosques que nos plantean los cuentos y comprenderlos de verdad. Y de verdad que yo creo que los cuentos nos hacen libres, de verdad, y nos hacen pensar de manera libre. Yo crecí rodeado de cuentos y aprendí a pensar y aprendí a tener una visión bastante libertaria del mundo.
gracias a crecer rodeado de cuentos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la opinión tanto de María Jesús como la de Ernesto. Es cierto que últimamente estamos asistiendo a algunos planteamientos que, en fin, nos resultan cuando menos injustos con la propia tradición literaria. Un libro como el de Caperucita posiblemente pues no aparecería en los estantes de algunas bibliotecas de centro de algunas comunidades, puesto que se han dictado normativas para eliminar de esas bibliotecas todos aquellos libros en los que aparezcan determinados personajes o determinados tratamientos de personajes. Pero la cosa tampoco es una cuestión nacional. Leí hace no mucho un artículo que en Inglaterra también en algunas librerías estaban eliminando la obra de Agatha Christie porque sus heroínas pues, tenían como objetivo final el casamiento. Es decir, creo que estamos distorsionando un poco lo que es la literatura, lo que son los personajes literarios, su significado, su consideración y su repercusión en los lectores. En fin, creo que convendría el que ya empezáramos a revisar esos planteamientos porque, en fin, vamos a dejar las librerías exclusivamente y las bibliotecas de aula o de centro o de lo que sea, con libros, en fin, con una calidad literaria pues más bien mediocre porque son libros que han sido hechos para otras cosas. Es decir, se utiliza la literatura como pretexto para desarrollar, reflexionar, comentar determinadas cuestiones que pueden ser muy interesantes y muy transversales, pero la función de la literatura no es esa. La función de la literatura es entretener, es descubrir nuevos mundos y todo lo que se quiera, pero creo que debemos dejar a la literatura que cumpla su función y utilizar textos como pretexto con otra finalidad y con otras características. Sí. Hay grandes ejemplos muy ilustrativos en Diego Pum de esto. Ernesto ha mencionado antes la existencia de contracuentos, ¿no? Y Benigno habla de la necesidad de revisar, ¿no?, los criterios con los que estamos planteando la difusión de la literatura infantil. Aparte de revisar esos criterios, deberíamos revisar la propia tradición literaria, nuestra propia tradición literaria, que está llena de desconocidos que por azares, y sobre todo por azares políticos, muchas veces de manipulación del folclore, que ha estado en todos los totalitarismos, pues muchas veces se han perdido y han resultado desconocidos para nosotros. A mí me interesan muchísimo cuentos como este, ¿no? El Príncipe Durmiente. El texto es de Ernesto Rodríguez Abad, y lo que hace Ernesto es recrear, adaptar a un texto escrito, ilustrado por Noemí Villamuza, pues, un cuento que ya existía en la tradición oral, con la misma vitalidad y con la misma fuerza que La Bella Durmiente. El Príncipe Durmiente es el contracuento de la Bella Durmiente, y lo que plantea básicamente es que en esta ocasión, la narración oral lo que plantea es que en esta ocasión es el príncipe, es el hombre, el que está sometido por una hada malévola, el que está dormido, el que duerme un larguísimo sueño de 100 años, y ella es la mujer la que se enfrenta a leones. Voy a buscar el dibujo de los leones, que es muy, muy significativo. Se enfrenta a leones, al viento, a una serie de enemigos, hasta conseguir despertar al príncipe. Esta es la protagonista del cuento. Me decía cuando me lo comentaba Ernesto, con 2 leones, una mujer con 2 leones. ¿Verdad, Ernesto? Sí, creo que Noemí supo captar perfectamente tanto la idea que yo tenía al enfrentarme a este texto como la idea que transmite la propia tradición en ese cuento, o contracuento, si queremos llamarlo así. Es una mujer que sale al mundo, es una mujer que rompe las ataduras, que rompe las normas de una sociedad y que se enfrenta al mundo, que se enfrenta a la búsqueda de lo que ella quiere, de lo que ella desea,
creo que de esos hay muchos elementos y últimamente me ronda la idea, no lo he planteado todavía, pero creo que debo afrontar la publicación de La niña que riega la albahaca, la versión oral con la que yo he trabajado muchas veces, y convertirla también en un álbum. Sí. Porque hoy que es el cumpleaños de Lorca, explica un poquito qué es La niña que riega la albahaca y qué significa, ¿no? La niña que riega la albahaca fue Lorca quien primero la quiso mostrar a la luz con la versión teatral, que la censura prohibió inmediatamente. Por eso tenemos que tener en cuenta que la tradición oral muchas veces ha sido censurada, muchas veces ha sido callada, porque en la tradición hay textos bastante transgresores. El pueblo ha creado y ha mantenido textos que son transgresión de la norma social y de la norma de vida. Y estos textos hay que rescatarlos, porque ya nos hablan de mundos diferentes y de maneras de ser diferentes. La niña que riega la albahaca, pues yo partí de esa versión de Lorca, de la que encuentra Antonio Rodríguez Almodóvar en Andalucía, y tuve la suerte de encontrar en la isla de La Palma otra versión canaria de esa niña que riega la albahaca. Es un texto con el que he recorrido mucho, que he contado en muchos lugares, y creo que de verdad, María Jesús, y hoy, cumpleaños de Lorca, prometo que haré una adaptación a álbum de esa niña que riega la albahaca, porque es la mayor transgresión, es una mujer que se plantea reírse del mundo. Ella se ríe de la sociedad, de las normas, de la familia, de la religión, se ríe de toda la norma y opta por romper, opta por el camino de la libertad. Todo esto envuelto en el humor, en la ironía, que creo que son los grandes ingredientes de ese cuento, de ese texto. Ahí también en Diego Pun, como decía, están editados las versiones que de cuentos tradicionales hizo Gabriela Mistral. La Bella Durmiente, Caperucita, la Cenicienta, Blancanieves también, ¿no? Me parece. La Caperucita que de Gabriela Mistral, la que editáis vosotros, es la Caperucita de Perrault, antes de que pasara por las manos de los hermanos Grimm y antes de que se difundiera como un cuento poco hiriente, que es el que normalmente se edita y se difunde desde hace ya mucho tiempo, más de un siglo, entre los niños. Esta Caperucita no es la Caperucita que desobedece a su madre, ni es la Caperucita que al final se salva porque viene el cazador y le abre la barriga del lobo y se la llena de piedra, sino que es la Caperucita que de una manera brutal, obscena, tremenda, violenta, representa, entre otras cosas, la tan preocupante violencia de género. Y esta es la Caperucita que deberíamos conocer de una manera más clara, ¿no? más profunda, porque aquí está, en esta versión antigua de Caperucita, versionada, recreada por Gabriela Mistral, pues aquí está la eternidad, la secularidad del tema de la violencia de género. Sí, dime. Sí, te iba a decir que muchas gracias por esa sensibilidad a la hora de ver de verdad lo que estamos publicando y lo que estamos haciendo. Creo que hay que plantearse la edición con valentía y mostrar textos que de verdad valgan la pena leer y valgan la pena tener en las manos. Está ahí toda la crudeza, toda la realidad de esa Caperucita, sin las adaptaciones que después se le han añadido, bastante moralistas muchas veces. Eso es. Es la Caperucita cruda, dura, pero vuelta en la belleza de los versos de Gabriela Mistral. Efectivamente. Esa conjunción de sensibilidad poética de Gabriela Mistral con la dureza del texto lo hacen de una belleza incomparable. Voy a leer solamente una estrofa, porque no voy a leer el final para no hacer spoiler, ¿no? que se llama. Pero cuando Caperucita entra en la casa de la abuela y
y el lobo la espera en la cama, dice Gabriela Mistral. Caperucita ha entrado olorosa de valle. Le tiemblan en las manos gajos de salvia en flor. Deja los pastelitos, ven a entibiarme el lecho. Caperucita cede al reclamo. Es una Caperucita verdaderamente, a mí me ha impresionado muchísimo. Yo no la conocía, no conocía el texto de Gabriela Mistral. Y creo que los niños tienen que leer esto, que están leyendo muy mala literatura. Una literatura que no es ni siquiera literatura, ¿no? Que están llenos de un poco, se abusa de ellos, ¿no? Por esa mediocridad que viene desde la pedagogía institucional, la que antes comentaba Benigno León. Hay más actividad editorial en Diego Pum, me gustaría que hablarais de ella. Estáis publicando cuentos de autor, relatos, estáis publicando colecciones de leyendas, estáis publicando poesía también. ¿Cuáles son vuestras líneas editoriales o vuestros intereses editoriales? ¿Y cuáles son vuestra proyección de futuro, vuestras ideas para el futuro en Diego Pum? Bueno, nuestra proyección de futuro y nuestro pasado ha estado siempre anclado en el libro álbum, hacer una búsqueda de libro álbum diferente, donde lo literario tenga un peso fuerte, a la vez que buscar ilustradores que de verdad digan y complementen y se entremezclen de verdad con ese texto. Eso va a seguir, es una búsqueda del libro álbum por este camino. Queremos seguir trabajando con ese rescate de los clásicos, como adelantaba Benigno antes, La Celestina, que cuando le encontramos la clave fue un placer, pero también está el otro lado narrativo. Hay textos, no me gustaría acabar de los álbumes sin nombrar a Tono. Tono para mí es un libro impresionante, esa manera que tiene André Neves de mostrarnos el autismo, de mostrarnos la conjunción de dos hermanos con una delicadeza, con un hilo narrativo, una delicadeza poética en la palabra y digamos, una muestra estética de la ilustración para mí impresionante. Estamos preparando un libro con él sobre Diego Pum, sobre el personaje de Diego, partiendo del Diego Pum real que existió en Los Hilos, pero es el Diego creador que se va al mundo, que sale de la isla para volver a la isla que somos todas las personas y de la que tenemos que salir para reconstruirnos como personas. Va a ser un texto y un relato precioso, ese álbum de André Neves. Seguimos trabajando en la línea narrativa porque queremos hacer una búsqueda de verdad en nuestro mundo de las leyendas. Estamos rescatando las leyendas de Canarias de una manera metódica, clasificándolas por temáticas, por motivos, y estamos tratando de también mostrar una literatura juvenil de peso, donde pues autores tanto españoles como americanos estemos ahí representados, ¿no? Hay una búsqueda, hay una oferta de nuevas propuestas y de tratar de complementar lo que otras editoriales pues no están haciendo, buscar otras líneas de trabajo, porque ofrecer todos lo mismo sería inútil, ¿no? Sí. No sé si Nino quiere opinar algo. No, perfectamente. Creo que el catálogo de Diego Pum es un catálogo que desde sus orígenes, desde sus inicios, ha tratado de especializarse en el libro álbum, y creo que en la actualidad, y aunque hay muy buenas editoriales que también abarcan ese sector, pero creo que es de las editoriales de la actualidad punteras en cuanto a el interés que tienen y la calidad que tienen sus obras. Hay que destacar también la poesía ilustrada, que hemos sacado ya, y que tenemos el proyecto de sacar una línea de poetas olvidados, tanto canarios como nacionales, ilustrados, que sea una selección. María Jesús se va a encargar de una de esas ediciones,
y vamos a ir combinando estos escritores también olvidados, que creo, olvidados por el tiempo y olvidada su labor en la literatura infantil y juvenil, y creo que hay que ponérselos en las manos otra vez a los nuevos lectores, al mundo de hoy. Sí, me gustaría también que hablarais de vuestras iniciativas. Ya he dicho al principio que Diego se integra en un proyecto cultural más amplio, en el que está la narración oral y la formación lectora. Me gustaría también que hablarais de vuestro trabajo en ese sentido, ¿no? Muy brevemente. ¿Qué estáis haciendo con respecto a la formación lectora? Y teatral, me parece también, ¿no, Ernesto? Que estáis trabajando en eso. Sí, ahora soy muy inquieto, no puedo, y la pandemia, como me ha tenido encerrado en los hilos, me ha hecho inventar y reinventarme muchísimas cosas. Ahora mismo estamos indagando en crear una escuela de espectadores de teatro centrada en el teatro clásico a través de la asociación de lo que es el Festival del Cuento, y que está teniendo bastante éxito, haciendo un rescate de obras que en un pueblo no hay ocasión de ver, ni siquiera en la isla, ¿no? Creo que no es fácil que podamos ver representar a la Dama Boba de una manera muy sencilla, sacándole de verdad todo ese reivindicación de universo femenino que también tiene, y sobre todo ver una Dama Boba con un debate con el público después, y donde se desentrañan las claves teatrales y las claves textuales. Ahora estrenaremos una obra inusual de Lope de Vega, que muy pocas veces se ha visto. Es la segunda vez que yo la voy a dirigir, que es Los Guanches de Tenerife. Lope escribe ese texto donde recrea, hay un monólogo, que es de los monólogos más hermosos del teatro clásico, que es el del Capitán Castillo, cuando se enamora de la guanche, de la princesa Dácil. Y bueno, es un camino que vamos a seguir indagando, y el rescate de una sevillana, Feliciana Enríquez de Guzmán, que vamos a representar también las gracias mohosas. Hay una búsqueda constante. Yo no puedo concebir este mundo y esta vida sin buscarme a mí mismo y sin buscar las claves de nuestra sociedad en la literatura, en lo que fue el pasado, porque el pasado me habla muchísimo del presente y quizá del futuro también. Sé que ambos sois profesores de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Sé que Benigno es profesor en la Facultad de Periodismo, que tiene alumnos del grado, de la titulación de Periodismo. Me gustaría que terminarais comentando sobre la repercusión que esto tiene o no tiene en la universidad, en los estudios universitarios, en producción editorial, y la necesidad que en la universidad hay, yo por lo menos así lo siento como profesora, de abrirnos desde la universidad a esta creación, a este tipo de creación literaria. Sí, efectivamente, en fin, tú también tienes una amplia experiencia al respecto. Suele ser un tópico hasta cierta medida, y continuamente nos preguntan cuál es el nivel lector de nuestros alumnos, esperando quizás una respuesta un tanto catastrofista, ¿no? De que los alumnos actualmente pues ya no leen, o leen poco, o leen menos. Yo siento discrepar de los que crean en esa respuesta. Yo, mi experiencia personal, tanto con los alumnos del grado de periodismo como con los alumnos del grado de educación en la Facultad de Educación, es que, en fin, sigo encontrándome los mismos porcentajes de alumnos muy lectores, alumnos poco lectores y alumnos medio lectores. Y cada vez me sorprendo más incluso de la calidad de lectura de algunos de nuestros alumnos, con un bagaje lector que posiblemente yo a su edad no tenía. Por lo tanto, no soy tan pesimista sobre la animación lectora y la repercusión que está teniendo la lectura en los alumnos universitarios. Yo creo que las actividades que hacemos fuera de la universidad siempre repercuten en nuestra labor universitaria. Yo no concibo el trabajar en la editorial o el trabajar en el Festival del Cuento sin conectarlo con mi labor en la universidad.
siempre el festival ha estado abierto a que vengan alumnos de prácticas, a que participen dentro de él, a abrirles caminos, a que vean que el mundo literario va más allá del aula, más allá de lo que podemos hacer como estudio, como investigación. Y también la editorial, este año, por ejemplo, tuvimos un alumno de prácticas dentro de la editorial haciendo toda una labor de comunicación. Que todo esto, todo lo que tenemos, está también al servicio de las clases, del estudiantado, que es un camino donde les abrimos otras posibilidades de ver que la literatura se sale del aula, y fuera del aula es quizá cuando está más viva la literatura. Yo casi estoy acabando muy lorquiano, María Jesús, pero que creo que la literatura es algo que vive y que cobra vida en la calle. Muchas gracias. Pues vamos a dar por cerrada, si parece, por concluida esta conversación, animando a todos los lectores, a todos los que admiran la belleza o que buscan la belleza, simplemente. No solamente lectores, que se acerquen a los libros de Diego Pons. Se pueden ver, se pueden leer, se pueden oír y hasta se pueden comer casi. Dan ganas de comerlo, como lo ven, por las ilustraciones del Lazarillo de Luis San Vicente. Y animar a todo el mundo también a que se acerque a los hilos si quiere ver la magia del cuento en directo. Ya solo faltan 6 meses. Ya está ahí a la vuelta de la 26 edición. Esperemos que hagamos sin pandemia y con el mayor encuentro humano posible, ¿no? Como siempre ha sucedido. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, Benigno, muchas gracias, Cayetano, el otro director de la editorial que está detrás de esta retransmisión, de este programa que espero veros muy pronto y daros un gran abrazo, de verdad, en carne y hueso. Muchas gracias, María Jesús, un abrazo y esperamos, pues que los tiempos venideros sean mejores y podemos ya encontrarnos sin mascarillas y otras cosas. Te esperamos en los hilos y a todos los que nos están oyendo también. Un abrazo muy grande. Besos y salud para todos. Hasta luego. Pronto.